que es este, donde en las ciudades mercantiles se da el proceso de acumulación económica que explica la acumulación de capital por parte de esa burguesía incipiente que después va a ser la burguesía industrial. Entonces, ¿qué pasa? Se desarrollan en las ciudades, en las fábricas, y significa la congregación de fuerza de trabajo, por lo tanto el crecimiento vertiginoso de las ciudades. Entonces estamos en los orígenes de la ciudad industrial y en los orígenes del urbanismo moderno en tanto disciplina, que es lo que decíamos hace un momento. Bueno, entonces, si ya pude de alguna manera exponer sobre el origen de la ciudad y cómo evolucionó el concepto de ciudad y el tema de lo público, con estos inicios del capitalismo hay dos visiones de lo público que son importantes considerar. Kant, claro que Kant en una concepción metafísica, idealista, según después Marx, habla de que en esas sociedades del capitalismo naciente hay que garantizar el bien general del Estado. Eso es lo que impone la razón del Estado y la razón por sobre el Estado. Es decir, pretende un racionalismo que arbitre y garantice el bien común. Ahora, para Marx, esa es una idealización, en tanto el bien común dice que otorga el derecho a la libertad de los privados. Es decir, esa propiedad privada que estábamos diciendo hace un rato es la que en el capitalismo está garantizada. Al garantizarse la propiedad privada, se está garantizando al mismo tiempo la libertad de los privados. Entonces el liberalismo propone un orden natural de libertades individuales y proclama autonomía de la vida privada, es decir, contrato de trabajo, herencia, propiedad, sufragio, salario, libertad de opinión. Entonces, esta separación entre el Estado y la sociedad civil y la razón pública se vincula con la accesibilidad, la visibilidad y el control de las acciones estatales. Y esto entonces termina de decir por qué yo prefiero hablar de lo público, porque el derecho público, ya no el derecho romano, no es que se abandonó el derecho romano, sino que se construye el derecho público, otorga a la sociedad civil la posibilidad de controlar a los gobernantes. Entonces, acá hay una cuestión importante. Esta sociedad que se constituye y se consolida requiere el control por parte del sector social hegemónico, que es la propia burguesía, de sus propias acciones y también de la represión de las luchas del proletariado en el espacio público. Ustedes recuerdan que los primeros conflictos de clases entre los proletarios, los asalariados y las clases dominantes que llevó a que en el caso de París el barón de Haussmann hiciera una remodelación importante que, además de reordenar la ciudad, también facilitaba y posibilitaba el traslado de la fuerza de represión. Bueno, y estamos hablando de un urbanismo moderno que nacía e incorporaba acciones como la de Haussmann, pero que también después aparecían con otras características en las remodelaciones que sufrió la ciudad de Buenos Aires. Acá están las diagonales de aquel entonces, y lo que mostrábamos antes era el cabildo que se le recortaron las salas, y casi en simultáneo la ciudad de La Plata, proyectada desde cero como capital de la provincia. Vos sos platense, claro. Entonces, no sé si la conocés, pero estas son dibujos de la época, de un cronista francés, que además de hacer los dibujos, exclamaba, este es un país donde se inauguran ciudades donde no hay nada, ¿no? Bueno,
Ahora, si esto efectivamente fuera cierto de los primeros trabajos de la Fundación de La Plata, lo cierto es que en muy pocos años la ciudad de La Plata pasa a ser esto. Es decir, que hablamos de la potencia económica de esa burguesía argentina que fue capaz de hacerse esa ciudad en esos términos. Bueno, a ver por dónde estamos acá. Entonces, acá estoy diciendo, me permití poner esta sintética reseña histórica, no me tiren con nada, pero bueno, pero efectivamente me parece que hemos hecho una caracterización apurada, que por lo tanto si hubiera algún profesor o licenciado en historia también me cuestionaría unas cuantas cosas, y a lo mejor ustedes ahora que hagamos un alto también las cuestionan. Entonces podemos reflexionar sobre la necesidad de espacio público que lo proclamamos, es decir, que ese espacio público que no existió siempre, porque no existió la ciudad siempre, y no hubo una separación en el espacio entre lo público y lo privado, y lo estatal en todo caso, pero es un espacio que necesitamos como ámbito de la vida comunitaria, es un espacio de reflexión, es un espacio para el debate sobre la administración y la orientación de lo público. Ese espacio público que fue reprimido, que en ese espacio público fue reprimido las manifestaciones y las luchas obreras, ¿no? La Comuna de París fue absolutamente destrozada en el ámbito de lo público, del espacio público. Pero al mismo tiempo que necesitamos ese espacio público, habría que reflexionar sobre las razones por las que las fuerzas históricas que construyeron este proceso que decimos, que hemos contado sintéticamente, y que motivaron esa necesidad del espacio, del espacio público, han determinado y aún determinan que sea tan difícil de alcanzar. Es decir, quiero anticipar que me parece que un debate importante que nos podemos dar en un rato es cómo nosotros como urbanistas que queremos actuar sobre lo público en función del interés general, nos encontramos con esta fragmentación espacial que lleva a que haya el diseño urbano de espacios públicos que nieguen el estar en ese lugar. Si anticipo algo, uno puede sacar una foto desde el Casino Central hacia la Plaza del Milenio y tomando también la Plaza Colón, y advierte en 100 años, 120 años, la traza fundacional de una plaza para el esparcimiento, la recreación, la contemplación, el encuentro, donde uno marplatense, no yo, digo, algún marplatense le puede decir a una novia de verano, te encuentro en el banco o en la glorieta de la Plaza Colón, ¿no? Y ahora los hijos o nietos de esos marplatenses a una novia le dice, te encuentro en la Plaza del Milenio, ¿en qué lugar? Abajo del agua de la... Entonces, me parece que quiero plantear esto como anticipo de lo que es necesario debatir. ¿Cómo se proyecta el espacio público hoy en las sociedades si el primer cuestión que tenemos que considerar es cómo garantizamos la seguridad? Es decir, no solamente tenemos que garantizar que el césped que crecía en las plazas fundacionales, los jardineros las corten y pongan las flores, etcétera, etcétera, y que el Estado tenga recursos para pagar esos jardineros, sino que además tenemos que asegurarnos de que haya seguridad en la sociedad fragmentada que genera violencias sociales y violencia urbana, por lo tanto. Entonces, ahí viene lo segundo, y esto es propio de Marx, que dice que la aplicación práctica del derecho de libertad es el derecho de la propiedad privada. Marx, que era un duro en sus apreciaciones, muy sintético, pero muy con el bisturí, decía, no me hablen del derecho de la libertad, porque el derecho a la libertad es el derecho a la propiedad privada. Es el derecho de gozar y disponer de la propia riqueza arbitrariamente, sin cuidarse de los otros hombres, independientemente de la sociedad. En síntesis, es el derecho al egoísmo. Como ustedes saben, Marx era crítico del capitalismo, pero era
un agradecido al capitalismo y tenía un montón de expectativas sobre la sociedad que podía construir el capitalismo, porque entendía que era una sociedad muy superadora de la precedente. Ahora, también es importante, para honrar a Marx, ser fiel a él, en definitiva, la sociedad que él aspiraba era una sociedad sin clases, y en la medida que la sociedad no tuviera clases, no requería de que hubiera un Estado. Es decir, que el pensamiento de Marx es un pensamiento antiestatal. Marx entendía que la evolución de la sociedad implicaba la disolución del Estado. ¿Y por qué iba a implicar la disolución del Estado? Porque una sociedad sin clases no necesitaba, una sociedad sin clases significaba que no había una clase que dominara sobre otra. Si no era necesario que una clase dominara sobre otra, no era necesario para esa clase dominante construir el Estado que asegurara su reproducción. Estoy diciendo, en definitiva, que en esta teoría crítica a la que escribo, el Estado no es el Estado de Kant, como el Estado idealista, por lo tanto, el abstracto, sino que el Estado es construido por la sociedad y en esa construcción social del Estado prevalecen en cada momento histórico las clases dominantes. Es impensable en la sociedad capitalista o en cualquiera de las anteriores que las clases dominantes construyan un Estado que ataque sus intereses. Es decir, el Estado que construye la sociedad burguesa es el Estado que garantiza la libertad porque garantiza el derecho a la propiedad privada. Sería impensable construir un Estado en el capitalismo que formule en términos estrictos sería la colectivización de los medios de producción, es decir, la abolición de la propiedad privada y por lo tanto que los medios de producción fueran colectivos. Entonces, para garantizar la clase dominante, en este caso la clase capitalista en el capitalismo, su reproducción tiene que construir un Estado que con su estructura, con su superestructura jurídica, ordene la vida social velando porque sus intereses estén cuidados y se reproduzca y se garantice su propia reproducción. Esto es discutible, pero es lo que yo pienso, ¿no es cierto? No es impensable una sociedad capitalista con la colectivización o socialización de los medios de producción. Es impensable una sociedad capitalista con la abolición de la propiedad privada. Y las ciudades en las que intervenimos, Mar del Plata o la que sea, es una sociedad construida, desarrollada, legitimando la propiedad privada, de las propias parcelas individuales. En Mar del Plata, que se da la particularidad de que fue la primera ciudad en la provincia de Buenos Aires que se construyó sobre tierras privadas, es decir, fue una operación inmobiliaria de don Patricio Peralta Ramos. En ese trazado original hay las vías públicas con sus veredas y las manzanas, los almacenamientos son destinados a la venta para privados, tomando las precauciones del caso y seguramente las leyes de entonces que establecían que había entre las manzanas algunas que disponerse para lo público, es decir, la sede de la administración pública, el ámbito para la iglesia, es decir, estas previsiones las impuso ya para entonces las normas urbanísticas. Pero la operación de construir una ciudad era la operación de dividir lo público y lo privado, garantizando en lo privado la propiedad privada que posibilitaba la reproducción de la capital. Es decir, la operación de Patricio Peralta Ramos de hacer una ciudad de sus tierras privadas responde a la ecuación de que
económica que en vez de vender las tierras que tenía como tierras rurales, era mucho más conveniente vender las tierras como tierras urbanas, es decir, urbanizadas. Con lo cual, en términos estrictamente propios de nuestra disciplina, de lo que yo pienso, lo que allí se produjo en la construcción de ese hecho urbano es la producción de suelo urbano, que sucesivamente siguió ocurriendo con las expansiones del ejido. Y cuando decimos específicamente la producción del suelo urbano, es porque estamos diciendo que el suelo urbano no se fabrica en ninguna fábrica. El suelo urbano es la transformación de una tierra rural en urbana. Por lo tanto, es una acción de los hombres con normas jurídicas mediante. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el funcionamiento de la sociedad capitalista necesita un Estado que legitime estas relaciones sociales de producción y que me dé un título de propiedad para poder venderlo y para poder garantizar la acumulación y la rotación de capital. Entonces, volviendo a Marx, decía ante todo esto que la aplicación práctica de ese derecho a la libertad es el derecho a la propiedad privada. Pero lo importante es que diga que es el derecho al egoísmo. ¿Y por qué lo dice? Por aquello de sus sueños de una sociedad sin clase, por lo tanto una sociedad sin Estado. Porque está diciendo que esa libertad individual, con su aplicación, constituye el fundamento de la sociedad civil. Pero en esa sociedad civil, que en buena hora para Marx se había independizado como de la vida religiosa, es decir, que este es el Estado naciente, del Estado moderno, de la separación de la Iglesia del Estado, al mismo tiempo esa sociedad civil, en tanto sociedad de clases, requiere de la seguridad para preservar lo que es propiedad privada. Por lo tanto, dice que la seguridad es el concepto social más alto de la sociedad civil, el concepto de policía. Es decir, que toda la sociedad está ahí solo para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. Es decir, la seguridad es más bien la aseguración de su egoísmo. Yo releyendo esto y leyendo esto me agarró una especie de escalofrío porque digo, barrio privado, country, es decir, cuando niego la ciudad al trazar un country o un barrio cerrado, estoy diciendo que eso es una propiedad común, me falló lo jurídico. Es decir, alguien hace una operación de tierras donde los que van a coparticipar de su administración serán los copropietarios en tanto se establezca algún régimen en ese sentido o no, que de alguna manera es asimilable, tiene algún parentesco con un edificio en propiedad horizontal, quiero decir, ¿no? Pero que ni en el edificio en propiedad horizontal, ni en el country, hay lugar para lo público, para lo del pueblo, no puedo acceder a ninguno de estos ámbitos si no soy parte de los propietarios o no tengo consentimiento de alguno de esos propietarios. Si la ciudad se sigue expandiendo, las ciudades se siguen expandiendo a través de la suma de countries, como ocurre entre Buenos Aires y La Plata, o entre Buenos Aires hacia el norte, estamos transformando tierras rurales, en tierras urbanas o semiurbanas, digámosle como lo queramos decir, Claro, pero quiero decir que una tierra que deja de ser rural porque el Estado legitima esa subdivisión de la tierra. Pero la ciudad que se expande es, en términos del urbanismo clásico, la no ciudad. Es la ciudad que no alberga lo público. Entonces, desde ese punto de vista es tremendo. Y si además de ser tremendo, cotejamos con esta frase de Marx, no solamente es tremendo, sino que es la preservación de los bienes privados y aseguran el egoísmo. Entonces es bastante impensable una ciudad integrada e integradora a partir del egoísmo. Bueno,
¿Qué más? Ah, hasta acá. Justo estoy en el parate. Sí, espérate. No, que no te rete Adriana, dale. Por lo que leía entonces que una sociedad egoísta es como son dos conceptos contrapuestos. Claro. Sí, pero no solamente que lo que está diciendo Marx desde mi punto de vista es que esa sociedad civil que se constituye y que se garantiza su Estado es una sociedad de clases y donde claramente está ¿cómo se llama? Asegurado la hegemonía de la clase dominante. Y que esa clase dominante, incluso, esto lo dice en otros temas, en otros casos Marx, ese individualismo atenta contra el interés común de la propia clase social dominante, ¿no? Por eso decía en una frase que individualmente salgo a asegurarme mi propiedad privada, pero donde el otro, que también es dueño de medio de producción, es burgués como yo, es mi competidor en muchos casos y no mi aliado. Es aliado en la represión a otra clase, pero compito y a veces anárquicamente en la vida económica y en la vida social y en la configuración del espacio. Si no, ¿cómo explicaríamos? Bueno, esto viene como después. Yo digo, sería interesante, acá me señalé algunas cosas. Loskin planteaba que entre los obstáculos o límites que impone a los planificadores la organización del capitalismo está la renta del suelo, la provisión de los medios de consumo colectivo y la competencia anárquica de los actores sociales en el espacio. Es decir, esto es una cuestión muy compleja. En la sociedad inicial del capitalismo era el capitalismo de la libre concurrencia al mercado. Y en la libre concurrencia al mercado competimos, cada uno trata de abaratar costos y mejorar la calidad para ser mejor. Pero en algún momento algunos se avivaron a decir, en vez de competir, nos asociamos. En algunos otros casos, vos que estás en una situación desfavorable, te compro la fábrica que compite conmigo, nace toda actividad económica y yo empiezo a monopolizar este ámbito de la producción. Empiezo a desarrollar dumping y otras estrategias económicas. Bueno, en el espacio hay una competencia anárquica de actores sociales que, según Loskin, ¿no es cierto?, y yo creo que está, y que tiene que ver dónde se localizan unos u otros, independientemente de toda planificación. Eso le hizo decir a Max Weber después, Max Weber lo dijo mucho antes que lo que trabajó Loskin, que murió el siglo pasado. Y Max Weber decía que los individuos están dispuestos a someterse a las reglas y las leyes generales en la medida que le convengan. Y Weber ya hace años que murió también, ¿no es cierto? Es decir que esto de someterse a las reglas que representan lo social solamente en la medida que me interesen no es nuevo y tampoco lo es estrictamente en las cuestiones de la configuración del espacio que es propio de nuestra competencia. Bueno, pero lo tuyo era pregunta o no entonces? ¿Era pregunta lo tuyo? Bueno, claro, es decir, te contesté. Bien. Bueno, yo, ¿lo corriste vos? ¿Bola? Bueno, pero que te estaba cargando. No. Era precisamente para decir si ya están cansados, si están aburridos, o si quieren discutir esto, y fundamentalmente si todo lo que pude decir tiene que ver con lo que me pidió Adriana, que hablara de la ciudad, del espacio y de lo público, ¿no? Lo que viene después es para conversar de esto mismo, pero con menores niveles de abstracción, ¿no?